Hoy vamos a hablar sobre las islas flotantes y cuáles son los mejores usos que les podemos dar. Yo os voy a dar mi opinión y os voy a contar para qué las uso yo y lo que he ido viendo que la gente hace y que es más útil. Porque desde que las añadieron yo creo que han dado como un montón de ideas y cosas que se pueden hacer en ellas que están súper bien. Entonces os cuento por qué. Como veis, yo solo tengo dos, pero ya me es suficiente para explicaros lo que voy a decir en este vídeo. Yo estoy aquí en mi isla de La Plaza y como primera recomendación, un tip muy útil es usar vuestra isla flotante como almacenamiento. Yo siempre había tenido todos los cofres ahí pues tirados por todos lados, no sabía lo que había en cada uno, no tenía organizado. Entonces era un caos y desde que he conseguido el primer DLC, porque todavía no tengo el segundo, ya me montaré aquí algo, pues me he decidido a organizarme y a hacer aquí como esta zona de almacenamiento de cofres. He visto gente que tiene 1.000.000 de cofres y que le ocupan muchísimo. Chica, ¿me dejas grabar? Le ocupa muchísimo y tal, pero yo como tengo pocos de momento, porque es como si fuera principiante en el juego, ¿vale? Porque estuve mucho tiempo sin jugar, pues estos son los que tengo. Y incluso aquí aún tengo dos pequeños que en cuanto se me llenen o no me quepa más los reemplazaré por grandes. A todo esto pronto subiré un vídeo de cofres explicando todos los que hay, cuáles recomiendo yo y pues lo que hacer para optimizar vuestro almacenamiento y los cofres y organizaros mejor, así que si os queréis suscribir yo os lo agradezco mucho. Pues eso, yo creo que aquí organizarte un almacenamiento es mejor que tenerlo en una habitación de tu casa, como mucha gente lo tiene, que tampoco es que esté mal, pero os digo por qué. Yo cuando quiero, estoy por ahí por la vida de Disney Dreamlight paseando y quiero ir al almacenamiento a coger algo para algún vecino regalarle o a dejar cosas porque tengo el inventario lleno, yo me voy aquí al mapa, viaje rápido, me voy a mi isla flotante y estás ya en la isla y acceso a los cofres directo. Mientras que si no, tendrías que irte al mapa, ir a la zona en la que esté tu casa, luego entrar dentro de tu casa, ir a la habitación que sea en el almacenamiento y coger ahí las cosas. No es tampoco mucho tiempo el que te ahorras, pero no sé, a mí me parece como un poco más rápido y como más accesible, por decirlo así. Y ya que han puesto estas islas para que hagamos pues lo que queramos, pues esto a mí me parece bastante útil y yo para mí ha sido muy guay porque como yo nunca había tenido almacenamiento organizado en ningún lado, es la primera vez que lo hago, así que ya lo hago aquí directo. Otra cosa que os recomiendo mucho para hacer en las islas flotantes es una granja. Esto no es que yo se lo haya visto hacer a alguien, pero fue que se me ocurrió hacerlo porque yo solo cosecho calabazas, ¿vale? Para el dinero. Pero siempre voy a cocinar cosas con Remy o en un restaurante y de repente, ay, no tengo zanahorias, ay, no tengo cebollas. Vete al sitio donde está Goofy a ver si me vende cebollas y si no, coge las semillas y plántalas. Entonces pensé, me gustaría que en algún sitio estuvieran todas las semillas que existen plantadas y si necesito voy, cosecho y pues ya las reemplazo. Y esto es lo que hice aquí. Todo esto son todos los cultivos que hay en el valle y esa pequeñita porción de ahí y algunos otros, porque un poco mix lo tengo, son las del primer DLC. Cuando tenga el segundo DLC también lo añadiré. Como veis, esta isla está en proceso, pero le he puesto aquí, pues esta zona aquí, esto, de cultivos. Y aquí está la casa de encanto porque no sabía muy bien dónde meterla y he hecho pues aquí como... ¿Tienes un segundo? No tengo un segundo. Como para hacer aquí un picnic y tal. Bueno, he decorado un pelín esta zona, ¿vale? Y aquí tengo como semillas de repuesto, ¿vale? Para cuando las otras crezcan, como estas me van sobrando, pues las dejo aquí y planto nuevamente. De verdad, es imposible grabar con esta gente. Y bueno, esto es como, vale, cosas random. He puesto aquí mis dos casas, que son las únicas que llevo compradas de momento, ¿vale? Y esto como que tengo que decorarlo aún. O sea, está en proceso, pero más o menos esto es para lo que voy a usar esta isla. Os la enseño un poco desde arriba para que veáis los cultivos. Ocupan bastante. O sea, bueno, estuve cavando un rato y tal, pero para mí vale la pena. Ahora ya vosotros decidís si os parece como útil hacer esto o no, porque quizás pues ya tenéis de sobras de cultivos y no hace falta. Yo, como os digo, como soy medio principiante, pues me va bien tener esto aquí a mano. Y aquí la casa de Vanellope no sé qué hacer con ella, pero bueno. Yo creo que tienes de la granja aquí para que no ocupe espacio en el valle, pues tampoco está nada mal. Te traes al vecino con el que cosechas y tal, que te ayude y ya está. Y pues me parecía que pegaba la casa aquí de la hada madrina, así que la he puesto. El único problema que me sucede siempre es que las calabazas se me van ahí cuando las cosecho, entonces decidí dejarlas
y ya me da igual, así ya no caben más y ya caen todas aquí cuando me ayudan los vecinos a cosechar, porque de verdad odio irme como por atrás a cogerlas y no tengo todavía la aspiradora esa que me lo da. Entonces veis aquí un poco decorado el almacenamiento. Y ahora vamos al tercer uso que yo considero que es de los mejores para las islas flotantes. Si nos vamos a mi otra isla flotante, que la desbloqueé para esto, es para hacer los Dream Snaps. Como sabéis, las islas flotantes, cuando tú te vas al modo construir, tienen una cosa muy importante, que es esto de aquí, reiniciar islas flotantes, ¿vale? Si tú le das a esto, que ahora no lo voy a hacer porque todavía no he sacado este Dream Snaps por si acaso, si tú le das a esto, quita todo lo que hay en la isla flotante, pero entero, entonces no tienes que estar uno por uno cogiendo los objetos y dándole a eliminar. Esto es genial porque si tú haces en tu valle el Dream Snaps, que entiendo que alguna vez, pues puede ser más útil o te apetece más hacerlo en el valle por lo que sea. Luego, si no te gusta lo que has hecho o lo quieres cambiar, tienes que estar ahí uno por uno, pim pim, sacando cosas. Y otra cosa que también recomiendo, además de los Dream Snaps, es que si queréis cosechar muchas cosas, calabazas y tal, quizás ponedlo en una isla separada que luego vayáis a reiniciar si lo que queréis es coger los recuerdos y ponéroslos en el bolsillo. Esto lo expliqué en un short, pero si tú reinicias la isla flotante teniendo recuerdos ahí que te hayan caído, vuelven a tu inventario. Los puedes guardar en los cofres, los puedes usar para decorar en el Dream Snaps, como hice yo aquí, etc. Entonces, esto también es un muy buen plan. Como veis, yo aquí tengo ya 2 Dream Snaps en la misma isla. Y cuando termine este, voy a reiniciar la isla, me volverán los recuerdos al bolsillo y tengo esto otra vez limpio todo para hacer nuevos Dream Snaps, por ejemplo. Entonces ahí, si tú ya desbloqueas todas las islas con todos los tipos de biomas, pues es genial porque no tienes que decorar ya más en tu valle para el Dream Snaps. Así que esto es muy buen punto. Y bueno, pues estos serían los 3 usos que yo he visto mejores para las islas flotantes. Por supuesto, si tenéis algún otro o alguna otra idea en que usarlas que sea útil, me lo podéis dejar en comentarios, yo estaré encantada de leeros. Y bueno, espero que os haya servido de un poco de utilidad este vídeo, ni que sea para daros alguna idea y que os haya gustado cómo me queda la isla de granja, porque la he terminado de decorar hace nada. Así que bueno, voy a dejar ya el vídeo por aquí, os pondré por pantalla el botón de suscribiros y también la lista de reproducción de mis vídeos de Disney Dreamlight por si queréis ir a ver alguno más y nos vemos en los siguientes. ¡Adiós!